Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fátima Gómez Quirós, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Privada Domingo Savio con la doctora Lisbeth Jael Palenque Vega, y en esta ocasión voy a estar explicando un poco sobre las reformas de la Constitución boliviana desde el año de 1826 a 2009. Para empezar, tenemos que tener un concepto claro y básico sobre qué es una constitución política del Estado. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico que organiza el Estado boliviano, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. Doy comienzo a explicar sobre la primera reforma de Bolivia, que fue en el año de 1826. La historia constitucional boliviana se remonta a la primera constitución política, o también conocida como Constitución Bolivariana, que fue redactada en los albores independistas y a la fundación de la República por el libertador Simón Bolívar. Fue el primer texto constitucional elaborado por Simón Bolívar, sancionado por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre de 1826 y promulgado por Antonio José de Sucre el 19 de noviembre del mismo año. Esta constitución está estructurada por 11 títulos, 24 capítulos y 157 artículos. Sus antecedentes fueron las primeras leyes constitucionales, que estas estaban situadas en el Acta de la Independencia del 6 de agosto de 1825 y las leyes del 13 de agosto del mismo año y del 19 de junio de 1826, que constituyen en Bolivia como las primeras leyes constitucionales. Aquella constaba de 25 largos artículos sobre el tratamiento, las atribuciones, las restricciones y el sueldo del Poder Ejecutivo. También contaba con la inviolabilidad del presidente de la nación, sus atribuciones, la potestad reglamentaria, el derecho a oponer veto y la conducción de las relaciones interestatales. También fueron creados los poderes, los cuales eran el poder electoral, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, trata sobre el mando de las Fuerzas Armadas, la defensa de la integridad territorial estatal, el nombramiento de funcionarios civiles y militares, el cumplimiento de los fallos judiciales, como por ejemplo el de jurisdicción y competencia, la separación de ministros del Poder Ejecutivo y los sueldos de los miembros del Poder Ejecutivo. Voy a continuar con la segunda reforma, que fue en el año de 1831. El 14 de agosto de 1831 se aprobó una constitución durante la presidencia del general Andrés de Santa Cruz y Calahumana y sancionado por la Asamblea General Constituyente. Dicha constitución introdujo el bicameralismo, dividiendo el gobierno entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, estos elegidos por representación proporcional. Las atribuciones del presidente de la República eran dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, como por decir el de amistad, federación, alianza, tregua, neutralidad, comercio y cualquier otro, debiendo proceder siempre con la aprobación del cuerpo legislativo. Dicha constitución constaba de 165 artículos, 10 títulos y un título último referente a las garantías. En el artículo 1 indica que la nación se compone a todos los bolivianos reunidos bajo una misma asociación política, que es libre e independiente y adopta para su gobierno la forma popular representativa. La siguiente reforma, que fue la tercera, en el año de 1834, el 20 de octubre de 1834, se aprobó una constitución, también durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz, y fue sancionada por el Congreso Constituyente el 16 de octubre y promulgada por Andrés de Santa Cruz el 20 de octubre. Dicha constitución ratifica en las atribuciones del presidente la posibilidad de celebrar tratados de federación con otros países. Esta constitución estaba estructurada por secciones hasta 25ª. No estableció cambios significativos, pero establece que cada 2 años, el 6 de agosto, se reunirá el Congreso de Bicameral en la capital de la República y no se menciona el poder electoral. La siguiente reforma, que fue la cuarta,
en el año de 1843, fue sancionada por la Convención Nacional el 11 de junio y promulgada por José Vallivian el 17 de junio. Esta Constitución garantizó a los habitantes de la República su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y su igualdad ante la ley. Esta Constitución estaba estructurada por 22 secciones, que era la 22ª, 103 artículos y una disposición transitoria. Y con la siguiente reforma, que es la quinta en el año de 1851, fue sancionada por la Convención Nacional el 20 de septiembre y promulgada por Manuel Isidoro Belzu el 21 de septiembre. Esta Constitución establece que la enseñanza es libre y sujeta solo por las condiciones de capacidad y moralidad. Su fundamento final fue constitucionalismo liberal individualista y Bolivia se constituye como república. Esta Constitución está estructurada por 103 artículos y una disposición transitoria. La siguiente reforma, que es la sexta, que fue en el año de 1861, fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de julio y promulgada por José María de Acha el 5 de agosto. En esta Constitución, el presidente anula la pena de muerte con excepciones en casos de asesinato, parricidio y traición a la patria. También establece que el poder legislativo se ejerce por una asamblea formada por diputados unicameral. Esta Constitución está estructurada por 13 secciones y 88 artículos. Su parte dogmática habla sobre los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, a la propiedad privada, al libre tránsito y libre expresión, comercio a la nación boliviana y la religión apostólica. La siguiente reforma, que es la séptima, que fue en el año de 1868, fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de septiembre y promulgada por Mariano Melgarejo el 1 de octubre. El gobierno de la República era popular, representativo, democrático, bajo la forma de unidad. La República de Bolivia en ese momento era la asociación política de todos los bolivianos, los cuales forman una nación soberana, libre e independiente. Esta Constitución estaba estructurada por sección 16, 96 artículos y 2 artículos transitorios. Y un día en la historia de Bolivia, el presidente Melgarejo ordenó la creación de la ciudad. La siguiente reforma, que es la octava, sucedió en el año de 1871. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 9 de octubre y promulgada por Agustín Morales el 18 de octubre. En esta Constitución agregaron varios artículos nuevos, pero el más importante para el ciudadano boliviano fue que todo hombre tenía el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, de enseñar bajo la vigilancia del Estado sin otras condiciones que las de capacidad y moralidad, de asociarse, de reunirse pacíficamente y hacer peticiones individual o colectivamente. Esta Constitución estaba estructurada por 10 secciones, 105 artículos y un artículo transitorio. También el presidente Agustín Morales determinó la anulación de la esclavitud y que todo esclavo que pise el territorio boliviano es libre. Él retomó la Asamblea como poder legislativo y estaba constituido por diputados. La siguiente reforma, que es la novena, sucedió en el año de 1878, fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 14 de febrero y promulgada por Hilarión Daza el 15 de febrero. Reconocía que Bolivia era libre e independiente, constituida en república unitaria y adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Esta Constitución estaba estructurada por 10 secciones, 138 artículos y 2 artículos transitorios. El presidente separa el concepto de ciudadanía, suprime el Consejo de Estado y fija los alcances del régimen municipal
con las instalaciones de consejos en capitales de departamento y provincia. También elimina la potestad para cada boliviano de portar arma, adopta para su gobierno la forma democrática y representativa. La siguiente reforma, que es la 10ª, sucedió en el año de 1880. Fue sancionada por la Convención Nacional el 17 de octubre y promulgada por Narciso Campero el 28 de octubre. Esta constitución rescató la dignidad de la patria en los graves momentos de la violencia guerrera iniciada por Chile contra el territorio nacional. Debatió importantes proyectos como la devolución y el derecho propietario de la tierra de las comunidades indígenas que Melgarejo enajenó. Esta constitución está estructurada por 16 secciones, 139 artículos y 5 artículos transitorios. También incorpora 2 cámaras en el poder legislativo, que eran los de senadores y de diputados. La siguiente reforma, que es la 11ª, sucedió en el año de 1938. Fue sancionada por la Convención Nacional del Gobierno de Germán Busch, convocada por Renato Riverín. Esta constitución sentó las bases de la futura revolución democrática y social. Marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos a explotar sus recursos naturales, como por ejemplo el vivir con dignidad y reconocer los derechos de los campesinos. Esta constitución estaba estructurada por 180 artículos. La siguiente reforma, que es la 12ª, sucedió en el año de 1945, sancionada por la Convención Nacional del Gobierno de Gualberto Villarroel, convocada por Franz Tamayo, y estaba conformada por secciones. Es reconocido para la formación de las municipalidades. También se reconoce el derecho de elección y elegibilidad a la mujer boliviana. Aquella constitución estaba estructurada por secciones y 180 artículos. La siguiente reforma, que es la 13ª, fue en el año de 1947. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente por el gobierno de Enrique Herschot. El presidente de la República indicó en la nueva Constitución que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Su estructura es de 21 secciones y 183 artículos. La siguiente reforma es la 14ª, que sucedió en el año de 1961. Fue sancionada por el Congreso Nacional Extraordinario durante el gobierno de Hernán Siles, convocada por Víctor Paz Estenssoro. El Congreso de 1961 se abocó a la redacción y aprobación de un nuevo texto constitucional para el país que estuviera acorde con el proceso que se vivía. Era el 14º texto constitucional de la historia. Esta constitución postula la proyección social del Estado. Aquella constitución estaba estructurada por 14 secciones y 219 artículos. Fue la primera vez que el Congreso, sin facultades constituyentes, sancionó una Carta Magna. También incorporó las medidas emergentes de la Revolución de 1952, como la nacionalización de las minas, el sufragio universal, la reforma agraria, la reforma educativa y el régimen de seguridad social. La siguiente reforma, que es la 15ª, sucedió en el año de 1967. Fue sancionada por el Congreso Ordinario durante el gobierno de René Barrientos y convocada por el mismo presidente. Esta Constitución consagra la igualdad de derechos civiles y políticos del hombre y de la mujer, cuyos deberes correlativos serán establecidos en la ley, atendiendo a los fines del matrimonio y a la humanidad de la familia. Esta Constitución estaba estructurada por 4 partes y 235 artículos. También establece que el Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la capital de la República el 6 de agosto. También prohíbe que las funciones del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial sean reunidas en el mismo órgano. La siguiente reforma, que es la 16ª, sucedió en el año de 1995. Fue sancionada por el Congreso Nacional de Gonzalo Sánchez.
En esta parte aumentó el artículo 1, ya que indicaba que era una Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, que era constituida en república unitaria. También adopta para su gobierno la forma democrática representativa y fue fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos. Esta constitución estaba estructurada por títulos, 4 partes y 235 artículos. También establece el Tribunal Constitucional como Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. La siguiente constitución, que es la 16ª, sucedió en el año de 2004, fue sancionada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Carlos Mesa y fue convocada por el mismo presidente. Esta constitución garantizó el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede. Esta constitución estaba estructurada por títulos, capítulos y 234 artículos. También la Carta de Carlos Mesa planteaba una innovadora forma de que el pueblo delibere a través de 3 mecanismos que impulsaron la democracia participativa. Estas eran la Asamblea Constitucional, el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana. Además de esto, se dispuso el fin del monopolio de los partidos políticos para ser mecanismos únicos de postula de los candidatos, con la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas en las contiendas electorales. Además, se limita la inmunidad parlamentaria solamente al ámbito penal. La siguiente reforma, que ya es la última, es la 18ª, que sucedió en el año de 2009. Fue sancionada por el Congreso Nacional en el gobierno de Evo Morales Ayma y convocada por el mismo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y publicada por la Gaceta Oficial de Bolivia el 7 de febrero. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlo, protegerlo y respetarlo. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Esta Constitución estaba estructurada por títulos, capítulos y 411 artículos. También el presidente Evo Morales Ayma establece un Estado democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. También reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y a 36 comunidades más. El Estado es independiente de la región. También incorporó a los símbolos patrios la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. También establece una democracia directa y participativa. Prohíbe y sanciona la discriminación, reconoce la justicia comunitaria, cambia el denominativo de Congreso por Asamblea Legislativa. También fija una gestión de 5 años con una reelección continua, que constituye el cuarto poder, el órgano electoral. También crea la Procuraduría Constitucionalizada y la demanda marítima. Prevé que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo e indivisible, entre otros. Esto sería todo por mi explicación de hoy y muchas gracias.